Well, in the first session, En la primera sesión, I tried to create a very broad, overarching sketch of Yo- our salvation journey. traté de explicarle la travesía de nuestra salvación como en un cuadro en macro. And I place great emphasis on you understanding why God created E the hice human race. un gran énfasis de la razón por el cual Dios creó la humanidad o creó todo. God created man Dios creó al hombre to be his son. para ser su hijo And God, being the Father, y Dios, siendo el Padre, gave his son custody over everything he created. le dio a su hijo la custodia de todo lo que él había creado, Everything created, todo lo que él creó, both in heaven tanto en los cielos and on earth, y en la tierra. was not created for God, No fue creado para Dios. but for his sons. Los cielos y la tierra fueron This creados is para found su in Romans hijo. chapter 8. Eso se encuentra en Romanos Galatians capítulo chapter 3. 8 y Gálatas And 3. there are many other Y hay scriptures, muchos otros versos de las Romans chapter Escrituras. 4, Romanos capítulo that 4, will tell you que nos dirán everything created que todo lo creado was created fue creado for the human race, para la raza humana, specifically for those específicamente who carry the para image aquellos que cargan and likeness of la God. imagen y semejanza de Dios. When we talk about the spirit or the seed of Christ being in you, Cuando hablamos del espíritu o de la simiente de Cristo estar en vosotros, we are talking about the image of God being in you, estamos hablando de la imagen de Dios estar en usted. that you carry the bloodline of God, Y usted carga el linaje de Dios, la sangre de Dios, you carry his life, usted carga su vida, you carry his spirit, usted carga su espíritu, you are in the image of God. usted es en la imagen de It's Dios. not physical, No es físico, but it is in our pero es representation of en him. nuestra representación de Él. So our bodies, Así que nuestros cuerpos, this temple, este templo was originally designed fue originalmente creado to carry the fullness of para God. cargar la plenitud de Dios. God can fully dwell Dios puede habitar in a plenamente human body. en un cuerpo humano. That's what God showed us in the body of Jesus. Y eso fue lo que Él nos mostró en el cuerpo de Jesús. In Jesus' En body, el cuerpo de Jesús, God dwelt in Dios fullness. habitó en plenitud. Our musicians sang. Así como los músicos cantaron un cántico. That's why in Ephesians chapter 4, Y en Efesios capítulo the 4, Bible says, la Biblia nos dice until we come que hasta que nosotros lleguemos to the full a stature la estatura of the measure del of Christ varón perfecto and the knowledge y of el the Son. conocimiento del Hijo de Dios. God actually wants us Dios realmente desea not to function as Christians, que no funcionemos como cristianos, belonging to a religion called Christianity. que pertenezcamos a una religión que se llama cristianismo. He wants us to function as sons, Él quiere que nosotros operemos como su hijo, belonging to a family que pertenezcamos a una in familia whom He is the Father. en quien Él es el Padre. That's the ultimate level Ese es ultimadamente el nivel of our spiritual engagement. de nuestro compromiso espiritual. In Colossians chapter 1, En Colosenses capítulo Paul 1, expresses his Pablo passion expresa su pasión when he says that the hope of glory cuando él dice que la esperanza de gloria is that Christ be es formed Cristo en vosotros, ser Christ be formado, formed Cristo ser formado en vosotros, en vosotros. when the Spirit of Christ is formed in us. Cuando el Espíritu de Cristo es formado en That nosotros, is the hope, esa es la the esperanza, ultimate intention la intención ultimadamente del of the Padre. whole of De creation. toda la creación es el Hijo. God is calling the church Dios está llamando a la iglesia to understand greater things in Him. a que ella pueda entender cosas grandiosas en Él. And yesterday's two messages Y were very ayer, profound. los dos mensajes de ayer fueron mensajes muy profundos. When we heard the message on divine sonship Cuando escuchamos el mensaje del Espíritu del Hijo and on coming into our y de, la, identity y de- in de- Christ, y nuestra identidad en Cristo, understanding the corporate Christ, entendiendo el
el Cristo corporativo. Now, what we are saying here in these sessions Lo que nosotros estamos diciendo en estas sesiones es, barely scratches the surface simplemente estamos rascando, estamos tocando la superficie to the depths of de what las God wants us to understand. profundidades que Dios quiere revelarnos a nosotros. But the church Pero la iglesia was not designed no fue diseñada to just be a mere organization of para religion. ser una simple organización religiosa. The church is God's family. La iglesia es la familia de And in Dios. that corporate Y en family, esa familia we are corporativa, supposed to exhibit nosotros estamos llamados a exhibir God's image and la likeness imagen y semejanza de in Dios every facet of our en lives. todas las facetas de nuestra vida. Wherever you work, Donde quiera que usted trabaja, you're in full-time usted ministry. está en el ministerio a tiempo completo. Every person Cada who persona carries the seed que called carga Christ, la simiente de who Cristo, belongs to the family of God, que pertenece a la familia de Dios, is in full-time ministry. está en el ministerio a tiempo completo. Not those who are called pastors No are only in aquellos que full-time son ministry. llamados pastores son los que están llamados a tiempo completo al ministerio, no. Wherever you are, Donde quiera que usted se encuentre. even if you're unemployed by secular standards, Y aunque usted sea un empleado de cualquier sistema secular, you're in full-time ministry. usted está en el ministerio a tiempo completo. Even if you just live at home Y aunque si usted simplemente viviese en su and cook the casa meals for your y family, preparara los alimentos para su familia, or you're a student in o si es un university, estudiante en las universidades, or a child in school, o un niño en la escuela, or working in a menial job in a factory, o si trabaja en una fábrica, haciendo un trabajo en esa misma fábrica, algo wherever sencillo, you are, donde quiera que usted se you are in encuentre, full-time ministry. usted está en el ministerio a tiempo completo. And your ministry, Y su ministerio which is your calling, que es su llamado, is to express the es image of God. expresar la imagen de That's Dios. how God fills the Y es earth así como Dios llena la tierra with the knowledge of His del glory. conocimiento de su gloria. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, you're in full-time está en el ministry. ministerio a tiempo completo. Amen? Amén. We're all in full-time. Todos estamos en el ministerio a tiempo completo. The season that we are living in La estación en la cual nosotros nos encontramos is described in some circles se describe en algunos círculos as the apostolic season. como la estación apostólica. The word apostolic Y la palabra apostólica is a very controversial word es una palabra controversial in church circles. en algunos círculos de la iglesia. When people hear the word Cuando apostolic, las personas escuchan la palabra apostólico, they think it's heretical piensen que es una herejía or it's a cult. o que es un culto, como un culto, una secta. I'm not sure about Chile, No sé en Chile si se da ese fenómeno, but in different parts of the pero en world, diferentes partes del mundo people are very nervous when they hear las the word personas se apostolic. ponen muy nerviosos cuando escuchan la palabra apostólico. Is that like that here, Alex? ¿Su pasa eso Vanessa? aquí también? Even in Chile? ¿Aún en Chile? Okay, so the same devil is everywhere. Entonces el mismo diablo está en todos los lugares. So let me just, I'm just talking to you today. I'm not doing teachings. Really, the Holy Spirit is not allowing me El to. Espíritu Santo no me ha permitido hablarles de este material, pero sí estoy bajo su dirección y lo que estoy haciendo es hablándoles a ustedes. I ¿ok? think tomorrow when we go Y to, mañana puede ser cuando vayamos a where are we going to? Valparaíso. Perdón, a Viña wherever, del Mar, wherever. donde quiera que vaya. Mañana We'll do some teachings. daremos las enseñanzas allá. But I feel that we need to drop certain things into the spiritual atmosphere of this place. Pero entiendo The que city. debo de hacer unas declaraciones al espíritu de esta ciudad. So I want to just define a few Así que things. voy a definir algunas cosas. The word apostolic La palabra apostólico is a very powerful word. es una palabra sumamente poderosa. It's an adjective Es un adjetivo and it is pregnant with great descriptions. y está preñada con grandes descripciones. It's not a Bible word. No es una palabra bíblica. The word is not in the Bible. Esa palabra no está en la Biblia. The word apostle is in La the Bible, palabra apóstol sí está en las Escrituras, but not apostolic. pero no apostólico.
And the Greek word is apostolos for Y apostle. la palabra griega para un apóstol es apóstelos. And the verb Y el verbo is apostela, es apostela, which means to be sent. que significa ser enviado. But the word apostolic Pero la palabra apostólico is not in the English no translation, está at ni least for me. siquiera en la traducción en inglés de las But escrituras. the word Pero la palabra belongs to the language of Orthodox Christianity. pertenece al lenguaje de la iglesia ortodoxa cristiana. And this word is very old Y in the esta vocabulary palabra of the church. es muy vieja dentro del vocabulario que se usaba en la iglesia. a It's not a principios. 20th century No es word, una iglesia, no es una palabra, perdón, del siglo XXI, and it's not a 21st ni century del word. 20 ni del 21 siglo. No tiene This que ver. word was there in the first century, Esta palabra se usó en el primer siglo de la iglesia, in the second century, en el segundo, in the third en el century, tercer and in the fourth y en el century. cuarto siglo. It became part of the creed Se convirtió en el credo that most churches que subscribe to. muchas iglesias hacen referencia o que creen el credo. In AD 381, En el AD antes, 381, después de Cristo, 81. the Bible, the early church La iglesia temprana made a statement, hizo una declaración. and this is the statement. Y esta es la declaración que hicieron. They said the church is one, Dijeron que la iglesia es una, holy, santa, Catholic, not católica, Roman Catholic, pero no, por favor, no católico romano, nada que ver. Catholic, Católico. and then they used the word Y apostolic. usaron la palabra apostólica. And most legitimate groups in church, in the history of the church, Y los grupos genuinos, subscribe legítimos de la iglesia, to this creed. hacían referencia o se It's- sustentaban el credo. It's called the Nicene Y- Chalcedon Creed. Es el credo de Nicea. This creed Y este credo was taken fue tomado when error came into the church. cuando el error entró a la iglesia. And there's a lot of error coming into the church today. Y hay mucho error entrando a la doctrines of iglesia devils. hoy por día. Con relación, Delusional hay teachings, enseñanzas, doctrinas falsas, false teachings, engaños, falsas inaccurate enseñanzas, interpretations of the y scriptures. interpretaciones inadecuadas de las There's a escrituras. lot of false Hay teachings coming to the muchas church. falsas enseñanzas que han entrado And a la these teachings iglesia. are attempting to contaminate the purity of God's word. Y estas enseñanzas falsas están literalmente tratando de impedir que la pureza de la palabra pueda ser And when declarada. false teachings come into the Y church, cuando falsas enseñanzas entran a la it iglesia, suffocates the life sofoca la vida of God de in Dios the church. en la iglesia. And when there's an absence of the Y life of cuando God, hay una ausencia de la vida de Dios mismo en la then we iglesia, manufacture the entonces presence comenzamos a manufacturar la presencia de Dios and we create false presence. y creamos falsa presencia. And that's how demons come Y es así donde le damos autoridad a los demonios para entrar. and build their houses in our corporate Y ellos gatherings. entonces edifican sus propias casas en la asamblea de los que están So allí. in the 4th century, Entonces en el cuarto siglo, the church had to make a statement. la iglesia tenía que hacer una declaración. And that statement Y esa declaración became a se standard convirtió en un estándar by which the church would measure en el cual la iglesia estaría como una regla, una medida what is true de lo que es verdadero from what is false. de lo falso. And the early church Y la iglesia temprana developed the statement over 4 desarrolló centuries. estas escrituras durante 4 siglos, creyó By en the esto. end of the 1st Y century, luego al final del primer siglo, the first apostles, los primeros Most of them had apóstoles, died. la gran mayoría de ellos habían fallecido ya. and there was no New Testament Bible. Y acuérdense que el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. The only Bible they had La única Biblia que ellos after the tenían first apostles died después que fallecieron los primeros apóstoles was the Old Testament, fue el Viejo Testamento, made up of 39 books. compuesto por 39 libros. The New Testament was not yet in El Nuevo existence. Testamento no estaba en existencia aún. And in the 2nd Y century, en el segundo siglo, the disciples los discípulos
of the apostles, de los apóstoles, the sons of the apostles, los hijos de los they also apóstoles, started passing away. ellos también comenzaron a fallecer. And there was no first-hand Y witnesses no tenían los testigos de los primeros que vieron a Jesús to share para legitimate poder compartir interpretations las enseñanzas legítimas, las interpretaciones legítimas to the ministry of Jesus, acerca del misterio de Jesús, his miracles, los milagros, and so forth. etcétera y demás. And so, Entonces, false teachers started las coming. falsas enseñanzas comenzaron a And they penetrar came la with private iglesia. Y interpretations, entonces llegaron en ese entonces a través de interpretación with privada inaccurate o interpretations. interpretaciones inadecuadas. And there was a lot of Y confusion había in the mucha church. confusión. And those who were very Y concerned aquellos que estaban sumamente preocupados realized that they had to collect the teachings of se Jesus dieron cuenta que tenían que recolectar las enseñanzas de Jesús and the y writings las escrituras of the legitimate apostles. de los apóstoles genuinos. And they brought it together. Entonces los reunieron todo And those y writings esas escrituras comprised or composed of 27 estaban books. compuestas por de 27 libros. And those 27 books, Y esos 27 under libros, the leadership of the Holy bajo el Spirit, liderazgo del Espíritu was Santo, added to the 39 fueron books of the Old añadidos a Testament. los 39 libros del Viejo Testamento. And we have the canon of the Entonces ahí Bible, tenemos el canon de las Escrituras, which in AD 325, que en el 83, 25, AD 325, sí, 325, 325, perdón, 325, acuérdense. Después de became Cristo known se to us as the convirtió full body of Scripture. como lo que era el contenido completo de las Escrituras. That's how we get 66 Y es así books. como tenemos los 66 libros de las When Escrituras. Paul was preaching, Cuando Pablo predicaba, he never had the New él Testament. nunca tenía el Nuevo Testamento There was con no él, New Testament. porque no había Nuevo When he Testamento. said all scriptures Dice, todas is las given by Escrituras inspiration, inspirada por Dios. or Peter said, O we have a Pedro more sure word of prophecy. Ahora tenemos una palabra profética más segura. They were referring to the Estaban Old Testament. refiriéndose al Viejo Testamento. When they said faith comes by Y cuando hearing, dijeron que la fe viene por el oír, and hearing by the y el word of oír God, por la palabra de Dios, it was a reference to the Old hacía una Testament. referencia al Viejo Testamento. por prophetically, igual. Pero They were proféticamente including the New Testament. estaban incluyendo proféticamente el Are Nuevo you Testamento. understanding? ¿Están entendiendo? But when you never had the New Pero Testament, cuando nunca tenían el Nuevo Testamento con ellos, people were adding their own las voice. personas entonces estaban agregando sus propias But in, voces. in AD Y 325, entonces en el año 385, 385, 325, ya, I got it, año the Bible 325, tells us las escrituras nos dicen, that, the scriptures came together, las escrituras fueron recopiladas and we have the y 66 entonces tenemos books. los 66 libros, But still, pero aún many people were wanting to add their own personas interpretation. querían añadir sus propias interpretaciones privadas. And that's when a statement was made Y es ahí donde una declaración se hizo, that the church is que apostolic. la iglesia era And they apostólica. added a word. Y añadieron They said the church is not only one, que no solamente la iglesia es una, it's not only holy, no solamente es it's santa, not only no Catholic, solamente es but católica, it's apostolic. pero apostólica. And these four Y, words y estas cuatro palabras become the se standard convierten en el estándar by which we measure en el cual medimos how we operate as cómo the true church of operamos Jesus como Christ la iglesia verdadera de Jesucristo, that can trace its roots que puede, o sea, que puede alcanzar su linaje, to the sus original raíces a los apostles apóstoles originales who were connected que to estaban Christ. conectados directamente a Cristo. Now I want to explain that No to quiero us explicar todo eso hoy, because the word porque apostolic, la palabra is a very apostólico powerful es una word. palabra poderosísima, even though it was distorted aunque in fue church history. distorsionada en lo que es el cristianismo. So what does it mean if we say the church is one? Así que, ¿qué queremos decir cuando decimos que la iglesia es una? Because the early church Porque la iglesia temprana, developed the statement which is now desarrolló the Apostles' Creed. que ahora se llama como el credo de los apóstoles. When we say the Apostles' Y Creed, cuando decimos que el credo de los apóstoles, we are saying the church is one. estamos declarando que la iglesia es una cuando creemos en el credo. And they never said the church is united. Ellos nunca dijeron que la iglesia es unida, no. In fact, the word Y united la palabra unida o is not in the vocabulary of ni God. siquiera está en el vocabulario de Dios.
And it's a very bad Y es una translation muy mala traducción en nuestras Biblias, that many of our que Bibles muchas carry. de nuestras Biblias dicen. God does not believe in unity. Dios no cree en la unidad. God believes in oneness. Dios cree en la unicidad, en ser Unity uno. is a political word. La palabra unidad es una palabra política. For Por example, ejemplo, in Psalm 133, en el Salmo 131, the English Bible la says, Biblia en inglés dice, "Behold how good and how mirad pleasant cuán bueno it is y for cuán brethren to dwell delicioso together es in habitar unity." los hermanos juntos o como Now the unidos. word there is badly Y esa es translated. una mala traducción del original. It should read, Debería de leer exactamente. Behold how good and Mirad pleasant cuán it bueno y is cuán delicioso es for brethren to habitar los dwell hermanos as one. como uno. The Bible does not say Las escrituras no dicen. in the Shema. En la Shima, The Jews had a los statement. judíos tenían una frase It's called a que Shema. se llama la Shima. They take it Lo toman from de Deuteronomy 6. Deuteronomio capítulo 6. And the statement is, Y la frase es, Hear, O Israel, escucha, oh Israel, The Lord your God Jehová tu is Dios es one. uno. It does not say united. No dice unido. Amen. Say to your neighbor, Amén. Dígale a su vecino. God is not united. Dios no está unido. God is one. Dios es uno. Jesus in John Jesús, chapter 17, En Juan 17 dijo, Jesus prayed, la oración de Jesús nos dice, and this is how he y prayed, así fue como él oró, that they may be one que ellos sean uno, as we así are como one. nosotros somos uno. God does not want an ecumenically united church. Dios no desea una iglesia ecuménica unida. The Bible says Las escrituras nos there is dicen one spirit, que hay un solo there's espíritu, one body, un there cuerpo, was one faith, una fe and there's only one church. y una iglesia. ¿Sí? The church is La one. iglesia es una. Right now, Ahora the mismo, church has been divided la iglesia está dividida into traditions en tradiciones, and sectors en sectores and groupings y grupos and y organizations. organizaciones. And God is not impressed Y by it. Dios, nada de eso impresiona a Dios. When God looks at the Y church, cuando Dios mira a la iglesia, He only sees one Él church. solamente ve una iglesia. There's only one church in Santiago. Una sola iglesia existe en Santiago. There's only one church in Chile. Solamente una iglesia existe en Chile. In fact, there's only one church in the whole Realmente world. en toda la tierra solamente existe Whether I una live in iglesia. Africa, Aunque yo viva en África Or you live in o South usted viva America. en Sudamérica, If we both belong to si nosotros Christ, pertenecemos a Cristo, then there's only one body entonces hay un único cuerpo, un made solo up of cuerpo, many members. compuesto por muchos miembros. The first thing that you need Y to lo know primero que tenemos que entender es is that you cannot start seeing que people usted no puede comenzar a ver a las personas in a divided way. en una mentalidad dividida o de una perspectiva dividida. Do you know there's only one number, ¿Saben ustedes que hay un único número? and that number is one? Y es el número único, el número 1. Do you know there's no other number? ¿Saben ustedes que no hay otro número? Every other number Todo número is made up of one. está compuesto del número 1. The number 2 El número 2 is two ones. son dos unos. The number 3 El número 3 is three ones. son tres unos. Trillion, 1 trillion, Trillones is made up of a trillion ones. son trillones de uno. And if you divide the number 1, Y se divide el número 1, you don't get a number. no recibes un número realmente, You get a fraction. recibes una fracción. God is one. Dios es uno, Even though in one, aunque en el uno there could be 3 persons. pueden haber tres personas. Do you know you are one? Saben que usted es uno, But in you, pero en usted there's a spirit, está el espíritu, there's a soul, alma and y you have a cuerpo. body. You are one. Nosotros somos uno. You're not confused. No, eso no causa confusión, ¿correcto? Some of you, Algunos de nosotros you're a son son hijos or a daughter. o una hija, You're a father son padres or a o mother. una madre, But you're one. pero es uno usted, ¿correcto? Amen. I'm a father. Yo soy padre, I'm a son. yo soy hijo,
I'm a spirit, Soy espíritu, but I'm not confused. pero no estoy confundido. God wants us to be one. Dios quiere que seamos uno. When the spirit of when apostles come back, Cuando los apóstoles retornen, they bring us to oneness. ellos nos llevan a la unicidad. Because if I can't see all of us Porque here si yo no puedo verlos a todos ustedes as one with me, como uno conmigo, then I'm divided. entonces yo estoy dividido. I've caused a fraction Yo he in the causado church. una fracción. Are you understanding? ¿Están entendiendo lo que le quiero decir? God never Dios nunca gave us denominational nos names. dio nombres denominacionales. The first apostles never Los planted primeros churches apóstoles nunca plantaron iglesias and gave them y names. le dieron nombres tampoco. They just went and advanced the kingdom of God. Simplemente avanzaban el reino de Dios And they preached the y Christ. predicaban a Cristo. And so today, Así que we need hoy to understand the mystery of oneness. tenemos que entender el misterio del uno, de ser The uno. number one is El such a número simple uno es number. un número tan simple When we teach our que children, cuando enseñamos a nuestros niños, we don't teach them to count cuando le enseñamos a contar, by starting with zero. no empezamos con el cero ni siquiera. We start with one. Comenzamos con el And número two, 1, and 2, three, and 3, four. 4. Actually, one Realmente is 1 in two, está en el 2 and one y el is 1 in three, está en el 3 and one y el 1 is in está four. en el 4. ¿Sí? And because Y the por Spirit cuanto of Christ, who is one, El Espíritu de Cristo, que es Is in uno, you está en usted and in me, y está en mí por that igual. makes you and me Eso one. significa que usted y yo somos uno por igual. And Jesus prayed Y Jesús oró that they may be que one. sean uno. Translations like the unity Las of the traducciones Spirit, donde habla la unidad del Espíritu, the unity of the la Spirit, unidad del Espíritu, is not correct no está in correcto. Ephesians chapter 4. En Efesios capítulo 4. It should be the Debería oneness de of the decir Spirit. la unicidad So the early del church, Espíritu. Entonces la iglesia was one. temprana era una. so whether you were in this city, Estuviese acá en esta or in ciudad another o en city, cualquier otra another ciudad o country, en cualquier otro país, you were one. usted es uno. Can I go one step further? Voy a avanzar un poco más, por favor. Because if the church does Porque not come back si to la oneness, iglesia no retorna a la unicidad, a ser uno, we will una, not see the things God no wants to see vamos a happen. poder ver las cosas que Dios quiere que nosotros podamos ver. Let me go a little further. Voy a avanzar un poco más. When you are born again, Cuando usted nace de nuevo and you are not born of blood, y usted no nace de you're sangre not born of flesh, ni de carne, you are born of spirit, sino usted nace del you're Espíritu born of the water. y nace That's del called the agua word. que se llama la palabra. Water is an imagery for El the word. agua es una imagen de la palabra en las Escrituras. The water El agua and the word, y el agua y la was in palabra Genesis chapter 1. en Génesis capítulo 1 estaban ahí. the spirit El Espíritu de was hovering Dios over the dark, se the waters. movía sobre la faz de las And when aguas. God Y spoke, cuando Dios hablaba, out of the de water las aguas came the salían, heavens, salieron los cielos And the y earth. salió la tierra por the igual. origin of the El heavens and the origen earth de los cielos was in the water. estaban en las aguas. And the water is a Y picture las of the word. aguas nos hablan, es un cuadro de la Everything came out palabra. of the Todo word. lo creado salió de la And palabra. nothing came Y nada that was salió not in the word. que no estaría en la palabra, que es el You agua. came out, Cuando nosotros you salimos, came out of the water, nosotros salimos de las aguas, which means out of the que word. significa de la palabra. Amen? Amén. Now, Ahora, when you was born cuando again usted from above, nació de arriba, that day ese día you lost your identity usted perdió su identidad as a Chilean. como As a como person un, from Chile. un chileno, exacto. Me, Y yo I lost my yo identity perdí mi identidad como as a man from South un Africa. hombre de Sudáfrica. You cannot anymore see yourself Usted no puede verse a sí mismo according to your de nationality. acuerdo a su nacionalidad. You become an alien Porque usted es un extranjero and a stranger y un extranjero In y this advenedizo en este mundo. when you are born from Cuando above. usted nace de arriba, You cannot classify usted no yourself puede clasificarse a sí mismo according to the flesh. de acuerdo a la carne. The Bible says
Las Escrituras nos if dicen any man be in Christ, que si cualquier hombre está en Cristo, he is a new es una creation. nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una All nueva things creación. are passed away. Todas las cosas pasaron. All things have become new. Y aquí todas son hechas That's why nuevas. Paul Y says eso es lo que Pablo nos dice. that you become Que one usted, new man. que usted se convierte, usted es una nueva creación, un In other nuevo words, you become hombre. part of a new human Usted es race. parte de una nueva raza humana. The new human La race. nueva raza humana. A chosen generation. Una generación, una raza escogida, un peculiar linaje, people. un pueblo peculiar, This apartado. world, Este Your mundo, fellow family members who are not in Christ y aún los familiares que no estén en Cristo will never understand you nunca podrán entender esa because you're not revelación. from here. Que usted no es de aquí, You're from above. porque usted es de arriba. You become new. Usted es nuevo. I live in Africa. Yo vivo en África. I love my South Yo African amo country. Sudáfrica como país. If I had a choice, Si yo tuviese una I'll elección, choose to live in Africa. yo escogería vivir en Sudáfrica. I've had choices to go and live in Europe. He tenido ofertas o oportunidades de ir I've a had vivir a invitations to Europa. live in me han dado- America, y también me North han hecho America. invitaciones para ir a América del Norte a vivir. I love Africa. Pero yo amo África. I love South Africa. Amo Sudáfrica. But I'm not South African. Pero no soy sudafricano. I only live there. Simplemente vivo allí. Because when I was born from Porque above, cuando nací de arriba, I am now ahora yo soy from above. de arriba. I'm a son of God. Yo soy un hijo de Dios. And when you are born, Y cuando usted in Christ, nace en Cristo, there's no rich, no hay ni There's no rico, poor, ni pobre, there's neither ni male, varón, no ni female, hembra, there's no Jew. no hay judío, no ni Gentile. griego, ni judío o You have gentil. become one Usted new es man un nuevo hombre en Cristo. in Christ. En Cristo. And because I'm born from Y por above, cuanto he nacido de arriba, anyone else that is born from above, cualquier otra persona que ha nacido también de arriba, I am one with yo that soy person. uno con él o ella. So William can live in Colombia, William puede vivir en Colombia, but I'm one with him pero yo soy uno con él. because the same spirit Porque he el has, mismo espíritu que él tiene the same es el spirit I mismo espíritu que yo tengo. the same DNA he El carries, mismo ADN en su is the same genética es DNA el I mismo ADN en mi genética que yo cargo. I'm one. Somos uno. And when you are one, Y cuando usted es there's uno, no wall of no demarcation. pueden haber paredes de separación. Alex may have his church Por with ejemplo, Vanessa, his Así la household. iglesia de Vanessa y los que están con ella. Sergio may have another out Sergio there. puede ser que tenga otra. Manuel may have Y some Manuel there. puede ser que tenga otra But iglesia. his household Pero la casa and de his Manuel y la household casa de él and y la his casa de household Vanessa can't be in no competition. pueden estar en We just competencia live in alguna. different in units, Simplemente viven en unidades de But we all familia, belong to one pero todos family. pertenecemos a una única because we familia. have one Father Porque tenemos un único who is Padre in you que está en usted through you, y a través and de above usted you. y sobre usted. and in that Father Y en ese we Padre only carry one surname. solamente cargamos un único nombre. Amen. So there can't be competition Entonces no puede haber competencia alguna. because if I can compete Porque si yo compito with Manuel con Manuel Gonzalez, González, por ejemplo, I'm actually competing yo realmente estoy with the compitiendo Christ in con him. el Cristo en And él. how can the ¿Y Christ cómo in el me Cristo en mí compete with puede the Christ competir in con him? el Cristo en él? Because Christ is not Porque divided. Cristo no está dividido. So if he is successful Si él tiene éxito and I'm not y successful, yo no tengo éxito, then my success mi éxito is in him. está en él. and I should celebrate Y yo him debo de celebrar la victoria de even though él, for now aunque por un tiempo I cannot see it yo in my no own life. puedo verlo en mi propia vida. That's how we stay one. Es así como permanecemos en ser uno. And true apostolic spirit Y el espíritu apostólico brings genuino this sense of oneness. trae ese sentir de ser uno en Paul Cristo. said this. Pablo decía He esto. said, is Christ divided? ¿Está Cristo dividido? Some of you say you're of Apollos Algunos dicen que son de and of Apolos, Cephas otros de Cefas and of Paul. y de Pablo. And he says, is Christ ¿Y está divided? Cristo dividido? How do you divide Christ? ¿Cómo se puede dividir Cristo? You can't compete. No podemos competir. In fact, I came to the place Es más, yo he llegado al lugar
where when my fellow colleagues, some of donde them are mis apostles, colegas apóstoles que and they do better than me, cuando ellos le va muchísimo mejor que a mí, I get excited yo me alegro, yo me they gozo cuando ellos tienen because if I want to victorias. be one with Porque them, si yo quiero ser uno con ellos, if I can celebrate si yo them, puedo celebrar la victoria de ellos, I'm actually yo estoy celebrating entonces celebrando my own mi success. propio éxito, mi propia That's victoria. oneness. Eso es ser uno. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, the early church la iglesia temprana was one. era una. That's why the Bible says they had everything in Por common. eso dice esas escrituras que ellos tenían todo en común. If there was one spiritual house, Si había una casa espiritual, and in that spiritual y en esa house casa espiritual there were poor people, habían personas pobres, those that were richer, los que tenían mayores would take care of riquezas that se house. ocupaban de los and in que... that way Y de esa manera, the rich and the poor were el cared for. rico y el pobre, entonces había un equilibrio. And then one house Y en una casa will take care of se another ocupaba house, de otra casa and they will support different y families. y se daban soporte los And unos a los everything, otros. they had everything Y in common. todo lo tenían en común. And that's how the grace of Y es God así como spread. la gracia de Dios emanaba. But today you don't see it. Pero hoy en día no podemos ver eso. You see, in in Acts chapter 1, En Hechos capítulo 1, the Bible says they were together. las escrituras dicen que ellos estaban juntos. But in Acts chapter 2, Pero en Hechos capítulo 2 the dice Bible says que ellos they were in one accord. estaban en un solo sentir. So the disciples Entonces los had to discípulos graduate tenían que graduarse from a place of de togetherness estar juntos to a place of a oneness. ser uno. Then the Holy Spirit came. Entonces, cuando se convirtieron We en uno, can't fue que just el be Espíritu together. Santo descendió. No podemos estar juntos Like en este at lugar, this en apostolic alignment school. en esta escuela de or this alineamiento alignment school. ministerial. We have to come to a place where we see each other Tenemos as que one. llegar a un lugar, en un punto en el cual nos vemos como uno, Where en él. one father Un único Padre. sees himself one with another father. Cuando un padre espiritual se ve uno con otro padre And when espiritual, the fathers y become cuando los one, padres se hacen uno, the households become one. entonces las casas de fe, las casas espirituales se fortalecen y son una también. So you live in Chile, Ustedes viven en Chile, but you are no longer Chileans. pero no son chilenos per se. You can support your soccer Usted team, puede darle soporte a su equipo de fútbol, claro que sí. but you are not from Chile. Pero no son de Chile. You're from above. Ustedes son de arriba. Amen? Amén, amén. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, you're not from here. usted no es de aquí. You're from there, Usted de above. arriba, de arriba. Amen? Amén. Now the second point. El segundo punto que The early quiero- church was not just one. la iglesia no solamente era una, la iglesia temprana. They made a statement. Ellos hicieron una The church is declaración. one. No solamente somos uno, And then they said the church is holy. y luego dijeron que la iglesia es santa. Now the word holy La palabra santa is a very abused word in es una church palabra circles. muy abusada en las iglesias, en el círculo de la iglesia. The Bible says La Biblia nos dice God is holy. que Dios es santo. God says, Y Dios dice, be you holy, sed santos como for I am holy. yo soy santo. Now God is pre-existent, Dios es preexistente and He was holy y Él era santo siempre. before there was moral sin, Antes de que hubiese pecado moral, before Él there era was santo. ethical sin, Antes de que hubiesen pecado éticos, before morales, there was such things as drunkenness como borrachera, and fornication fornicación, antes de and todo lying eso, y las and mentiras, stealing y robar, and so forth. y otras cosas más. So what does the word holy mean? Entonces, ¿qué significa la palabra santo? In its original meaning, En el contexto original, it hadn't had anything to do No with tenía- wickedness or iniquities or no sins. tenía nada que ver con iniquidades, con pecado, ni nada de eso. And the early church said, Y la iglesia temprana dijo the church is holy. que la iglesia es santa. Does that mean it was? What did it mean when ¿Qué es it lo said que the church is realmente holy? significaba? ¿O qué querían decir con que la iglesia es santa? Now the word holy La palabra santa means separate. significa I want separado. to say something here, Quiero decir algo and I want you to hear me y very necesito que carefully. me escuchen con mucha cautela. The word La separate palabra separado means to be in your own unique
category. significa estar en su categoría que es única. It also means También that significa it has no other point of que no reference. tiene ningún punto de referencia. It is Es incomparable. incomparable. There's no opposite. No hay opuestos a. So when the Bible says, Entonces, cuando las escrituras God nos is dicen holy, Dios es santo, it literally means God literalmente is está in such a diciendo unique que place. Dios está en un lugar tan único There is no point of que no hay un reference punto de referencia en cuanto as a an Él, opposite to ni God. hay un opuesto a Dios tampoco. For Por example, ejemplo, the devil el diablo must have been created fue creado, debió de haber sido within creado the 6 days of entre los creation. 6 días de la creación. And if we read the Y scriptures si carefully, leemos las escrituras con mucha delicadeza, he would have been created Él debió de haber sido creado on the second day en el segundo when día, God created the cuando heavens. Dios creó los cielos. Because when God created the Porque cuando heavens, Dios creó los he cielos, created the hosts, Él creó también everything las in them. huestes celestiales, todo lo que había And so you allí. would have created the angels. Entonces hubiese creado los And ángeles. before the devil fell, Y antes de que el diablo cayera, he was an angel. Él era un the ángel. Bible- Okay? But before that, Pero antes de eso, God existed. Dios existió antes de los cielos. God existed before there was heaven. Dios existió antes que se crearan los cielos. Heaven is not God's home. El cielo no es la casa de Heaven Dios. is God's throne. El cielo es el trono de Dios. The heavens can't contain Los God. cielos no pueden contener That's a what Dios. Solomon said. Eso es lo que Salomón nos He dijo. says the heavens Los of the cielos heavens de los cielos no cannot te contain you. pueden contener. How can this temple I'm Como dedicated este contain? templo que yo te estoy dedicando a ti. So if God says, Entonces, si Dios dice, I am holy, yo soy santo, it means he's so unique, significa que Él es tan so separate, único y tan separado he has no que opposite. Él no tiene opuestos alguno. So the devil Entonces, el diablo is not God's opposite. no es el opuesto a Dios. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, the devil is not el God's diablo opposite. no es el opuesto a Dios o el enemigo de The Dios. devil cannot be used to compare with El God. enemigo no se puede comparar con God Dios. has no Dios comparison. no, Dios es Say incomparable. to your neighbor, God is indescribable. Dios es indescriptible. Dígale a su vecino. The Bible says, La Biblia dice no man, que ningún hombre, no angel, ningún ángel, nothing nada has seen God. ha visto a Dios. That's what the Bible says. Eso es lo que las escrituras Go and nos read dicen. it in John chapter 1. Léalo en Juan capítulo 1. Read it in Hebrews chapter Léalo 1, en chapter 2. Hebreos capítulo 1 y 2 también. The Bible tells us. Las escrituras God nos is dicen unique. que Dios es único, But the Apostles' Creed pero el credo apostólico said decía the church is holy. que la iglesia es santa. So what does that mean? Entonces, ¿qué significa That santa? means Eso the significa church is so separate que la iglesia es tan separada de that there's no opposite que to no hay the church. opuesto a la iglesia. There's no organization No hay ninguna organización that can compare with the que church. pueda compararse con la iglesia. You can't study any microcosm of Usted creation no puede estudiar ningún microcosmo de la creación as some kind of a description of the como church. una descripción de la iglesia, imposible. The church has got no La opposite. iglesia no tiene opuesto alguno. The church is the most La magnificent iglesia es lo más magnífico, creation of la God. creación más magnífica que Dios ha It creado. is the Es architecture la arquitectura of everything God de is. todo lo que Dios es. And there's no other description Y to no the hay church. ninguna descripción comparada a esta. The only way you can compare the La church única manera en la cual usted puede compararla is with God, es con Dios, not with creation. no con la creación. If you compare it with Si la creation, compara con la creación, you will create idolatry. usted entonces va a crear idolatría. And God does not want it to Y be Dios compared with any image. no quiere que Él sea comparado con ninguna imagen. Now, why am I saying ¿Por that? qué yo estoy diciendo todo The church esto? has got no Que la opposite. iglesia no tiene opuestos. Because in the 21st Porque en century, el siglo XXI we are looking for ways estamos buscando formas to modify the church. de modificar la iglesia. We study Hollywood Estudiamos Hollywood or Broadway, o Broadway
Then we bring the music. y traemos entonces la música de allá dentro de la iglesia. We study how secular society operates, Estudiamos cómo la sociedad secular opera and we bring those y methodologies queremos into traer the esas church. metodologías a la iglesia. We study successful speech Estudiamos making, las personas que hablan Motivational elocuente, speakers. aquellos que hablan que son motivacionales. and then we reduce Entonces, preaching to 20 minutes. Reducimos la predicación a 20 minutos. We like some famous singer, Entonces nos gustan los cantantes famosos and we bring y entertainment. lo to that. traemos para que puedan entretener a la We iglesia. see how the world Y vemos como el mundo attracts the young people. atrae a los jóvenes. We make the church a discotheque. Entonces hacemos de la iglesia una discoteca. But the Apostles' Creed Pero says el credo apostólico declara you cannot compare the que church la iglesia es incomparable with anything in con creation. nada de lo creado. The only way you can compare La the única church manera o forma de comparar a la iglesia is with God. es con Dios. Because God wanted Porque Dios us to desea study Him. que nosotros le estudiemos a And Él. as we get to know Y en Him, la medida que le conozcamos that a I may Él, know Him, que conocerle And as you a know Él, Him, y en la medida que le conocemos you a bring Él, Him entonces traemos a Él into the life of the church. a la vida de la He iglesia. is our example. Él es nuestro ejemplo. Are you hearing ¿Me me? están escuchando? The church has no other La opposite. iglesia no tiene opuestos. So we opuesto made the alguno. statement. Entonces hicieron esa Church is declaración. one. La iglesia es una, Church is la holy. iglesia es santa. Then they went one step Y further luego fueron otro paso más. and they said the church Y is dijeron, Catholic. la iglesia es católica. They did not say Roman Catholic. No dijeron católica romana. The ¿eh? name Roman Catholic El católico romano or Western Catholic o católico del oeste came del in, este in the year vino 1054. en el 1054. en 1054. 1450. That's when the church split. Cuando la iglesia se dividió And you got the y Western tenemos church entonces la iglesia del este, out of Rome, bueno, la iglesia que sale de that was called Roma, Roman Catholic, que es la iglesia romana, and the Eastern church, entonces la iglesia del este, which is called the Greek que Orthodox. le llaman la or iglesia Orthodox. ortodoxa griega. When we use the word Catholic, Cuando nosotros usamos la palabra católica, it means universal. significa universal. So let's say there's only two people Vamos a in decir Santiago que solamente en Santiago hay dos personas, por ejemplo, that are representing que Christ. representan a Cristo. In those two Y en people, esas dos personas, the whole church in the universe toda la iglesia del universo is está represented in them. representada en esos dos. It's called the power of Se representation. llama esto el poder de la representación. The power of representation El poder means de la representación in one, en el uno, the universal church is la represented. iglesia universal es representada. You heard yesterday Ustedes escucharon ayer about Adam de Adán being singular siendo singular and plural y plural for man. para el hombre. In one man En un hombre was the whole human race. estaba toda la raza So humana. imagine one man Entonces, standing. imagínense un hombre parado His name is Adam. que se llama Adán And in him, y en él there are many Adams. hay muchos Adanes Because the word Adam means man. porque la palabra Adán significa hombre, But in one man, pero en un hombre there's many men. hay muchos hombres. Now you know the power of seed. Ustedes saben el poder de la semilla. An apple. Una manzana, por ejemplo. You can count the number of seed Usted puede contar los números de semilla que in tiene an apple. una manzana, But you can't count pero usted no puede contar the number of trees la cantidad de árboles in each of the seed. que saldrán de cada semilla. In one seed, En una semilla, the whole apple species toda la especie de la manzana is immortalized. está inmortalizada. So in one man, Entonces, en un hombre, the whole human race was toda represented. la raza humana estaba siendo And if he representada. was the head, Y si él era la cabeza, the regent over the el human race, regente sobre la raza humana, if he made a si decision, él tomaba una decisión, then the whole human race entonces
toda la raza humana was represented in the por decision. ser estaba siendo representada en la decisión que So ese hombre if tomó. he made the wrong decision, Entonces, si él tomaba la decisión the errada, whole human race toda la raza humana suffered the consequence. sufría la consecuencia de esa decisión. It's like a father. Es como un padre, por ejemplo. Recently, Recientemente, the Lord asked me and my wife el Señor me pidió a mí y a mi to esposa leave the city that we were que in. dejáramos la ciudad donde vivíamos And we were in the antes. city for 17 years. Duramos 17 años en una We ciudad planted the church there, y allí plantamos una iglesia and it grew to have y global influence. creció de tal manera que tenía influencia We accumulated global large amounts of property. y adquirimos una gran cantidad de We had a huge propiedades. staff complement. Teníamos un equipo, un staff And completo then God said to me, y Dios me dijo, I want you to leave the church, quiero que dejes la hand it iglesia, over to your son, que se lo your spiritual entregue a son, tu hijo espiritual, leave the properties, deja las propiedades por take your igual, wife toma a tu esposa and your kids, y a tus hijos and go to a new y city vete a una nueva ciudad and plant a new church. y allá It's levántame not una an easy iglesia. decision to make. Fue una decisión muy difícil, Now I had to make the pero yo decision. tenía que tomar That was esa 6 years decisión. ago. Eso pasó hace 6 If I años. made the wrong Si decision, yo hubiese tomado la decisión 6 years incorrecta, later, 6 años después, leaving my security, dejando mi lugar de seguridad, leaving the beautiful house that we dejando la lived in, hermosa casa que teníamos, leaving all the financial dejando security, toda la seguridad financiera and coming into this y llegar decision, a una ciudad, if the decision is si wrong, esa decisión la hubiese hecho mal, my wife will be mi in trouble, esposa estaría en peligro, my children will mis suffer hijos financially, estarían en peligro and we will be a failure y today. seríamos un fracaso. So the decision I made Entonces la decisión que could yo determine tomé the well-being iba a determinar el bienestar de or ellos cause great suffering o to them. causar gran That's sufrimiento. what fathers of households do. Y eso es lo que los padres de las casas hacen. The whole souls of the souls Todas of las people almas de aquellos que están, are in the hands of those who todas we las lead. almas están en las manos de aquellos que dirigen las casas, como los I padres mean, I espirituales. have people all over the world Por that ejemplo, I yo tengo father. personas en todo el mundo que And yo give soy su spiritual padre, leadership le to. doy el liderazgo If espiritual a I ellos. make a wrong Si decision, yo tomo una decisión equivocada, my family universally toda mi familia global will suffer the va a sufrir las consequences. consecuencias de la the decisión wrong que yo decision. tome. Tan sencillo como Are you eso. hearing ¿Me me? están escuchando ustedes? Similarly, Similarmente, this is what the Bible means when Y it says esto- the church is y esto universal. es lo que dice la iglesia, cuando las escrituras, cuando dice que la iglesia es Wherever universal, que donde quiera You are que usted esté, the whole church in the world. toda la iglesia en el mundo entero está represented siendo in you. representada en usted. That's why when Jesus hung on the Por cross eso cuando Jesús colgó en el madero, en la as the cruz, second man, como el segundo as the Adán, last Adam, como el postrer as Adán, the Christ, como el Cristo, in the Christ en el Cristo was many Christs. había muchos Cristos, Because you are members of porque the body ustedes of son Christ. miembros de su You cuerpo. are the body of Christ. Usted es el cuerpo de Christ is Cristo. in you. Cristo está en So usted. in him, En Él, you was. usted está. And when he paid the Y price, cuando Él pagó el precio, all of us todos nosotros forgiven fuimos if we perdonados receive him si lo recibimos a as Él our Lord and Savior. como nuestro Señor y Salvador. That's the power of universality. Ese es el poder de la universalidad. Now just imagine that. Imagínense eso. How in you, Como en usted, a whole group of people un grupo inmenso de personas can be represented. pueden ser representadas. That's why the Bible says, Por eso las escrituras what nos you dicen bind on earth que lo que atemos en la tierra will be bound in será heaven. atado en los cielos. What you loose Lo on the que, earth. lo que desatas en la tierra loosed será in desatado en los In cielos. other words, there's En otras executive palabras, como ejecutores, privileges con given lo- to us, el privilegio se le da a aquellos que ejecutan. and heaven Y los cielos supports le dan our soporte executive position. a la posición de poder I ejecutar. mean, that's an awesome Y place ese es to be. un privilegio, una posición extraordinaria de estar. But the church today doesn't Pero la see it like iglesia that. no lo puede ver de esta manera. We are caught up with the numbers game. Porque estamos en el juego de los números. ¿Y cuántos How many están? people you have in your ¿Cuánta gente tú church? tienes en tu iglesia? If you have 5 Si people, tienes 5 you gente, feel te insignificant. sientes que no And if tienes a man has 500 influencia. Si people, uno tiene 500 personas, He thinks he's more él important piensa que es más importante que aquel que tiene los than the 5. pastor with 5 Que people. tiene los 5.
No. Let me tell you, Déjeme decirle algo. wherever a true sample of the church is, Donde quiera que exista un ejemplo exacto de la the iglesia, whole church is. toda la iglesia universal está today, representada. forensic Hoy en DNA día, testing. ustedes saben los estudios forenses, los estudios de ADN que se hacen. If you took a sample of Si somebody's usted hair coge una hebra de cabello and de tested alguien its DNA, y le hace el estudio de ADN, it'll tell you the whole person, le dirá todo acerca de la your persona. identity, your Su origins, identidad, su origen, who you are. quién es. That's how many cases, Y en muchos casos de estudios crime de cases are solved. criminología se descubren. So when the early church said the church is Así que universal, cuando la iglesia temprana declaró la iglesia es it universal, literally meant literalmente significa that a sample of the que church un anywhere in the world ejemplo de la iglesia, donde quiera que se encuentre, should be a reflection of debe the de ser un church reflejo in the whole de world. la iglesia del mundo entero. If you took any part of my body, Si usted tomaría cualquier parte de mi cuerpo, even a dead skin, aún un pedazo de piel muerta, should be able to give me the genetic code me debe de dar el código genético que yo to cargo my entire de existence. toda mi existencia. If we took a sample of the church here Si nosotros tomáramos un ejemplo de la iglesia in Santiago, en Santiago and we took a sample of the church y in Africa, tomáramos una muestra de la iglesia en Sudáfrica, it should have the same debe de tener el DNA. mismo ADN espiritual. Even if you speak different Aunque languages, se hablen lenguas diferentes, even if as human beings you eat different aunque foods, comemos comida diferente, DNA of your el spirit ADN del espíritu debe de ser should be the same. el mismo. Are you hearing me? ¿Me están That's how the church should be escuchando? functioning. Así es como la iglesia debe de funcionar. A church is universal. La iglesia es universal. And when we start to understand the Y power of this cuando representation, comenzamos a entender el poder de la representación, we'll start to understand comenzamos a entender entonces what a powerful people we are el pueblo tan poderoso que nosotros somos in the earth. en la tierra. And the last statement they Y made, la última declaración que hicieron fue they said the church is que apostolic. la iglesia es apostólica. Say after me, Diga después de mí. the church is one, La iglesia es una, digan, holy, santa, Catholic, católica apostolic. y apostólica. And when they used the word Y cuando apostolic, usaron la palabra apostólica, they did not refer to the title no apostle. hacían referencia al título de un apóstol. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, apostolic apostólico does not mean apostle. no hace referencia al oficio de un apóstol. In fact, I don't use the title Realmente yo apostle. no uso ni siquiera el título de un apóstol. I mean, they call me Me apostle. llaman apóstol, pero no lo I've uso. been called that here. Y lo usamos. But I Me don't llaman use así the aquí, title. pero yo no uso ese título. I'm comfortable with my first name. Porque yo me siento bien que me llamen por mi primer nombre. And I've chosen not to use the Y title. he escogido no usar el título. I've written books. He escrito libros, I've not used the title. ni siquiera uso el título. I have a website. Tengo un sitio web Hundreds of thousands of people y cientos de personas study the acceden teachings on the website. a escuchar las enseñanzas en el sitio web, I don't use the pero title. no uso en ningún lugar el título de apóstol o ningún título. When I travel, Y cuando viajo, I don't use the title. tampoco uso el título. That doesn't mean I don't believe in the office Eso of an no apostle. significa que yo no crea en el oficio de un apóstol. I believe in the office, Yo creo en el oficio and I'm not saying I'm not an apostle, y no estoy diciendo con eso tampoco que no soy un but I apóstol. choose not to use Pero the title. escojo, elijo no usarlo. I leave it for people to discern Dejo what que las office I personas function in. disciernan en el oficio en el cual yo me presento. And if they discern the Y office si in me, disciernen el oficio en mí, then they can receive me in the name I come. entonces pueden recibirme en el nombre And they por can get el a cual yo reward. llego. Entonces reciben su But I don't recompensa. have a problem with titles. Pero no tengo problemas con títulos. I think people who have an identity Yo crisis entiendo que personas que tienen un problema de identidad like titles. le encantan los títulos. When you know you're a son of Pero God, cuando usted sabe que usted es un hijo, there's no higher title. no hay ningún otro título más grande que ser el If hijo you de know who Dios. your father Si is, usted sabe quién su padre es, you don't need a title. no necesita título. In por igual. fact,
Realmente, Some of us have a problem algunos tenemos un problema if we también. don't call Si no- somebody by a title. Si no llamamos a otra persona por un And I título. understand Y yo todo protocol eso, yo entiendo el protocolo, and yo lo entiendo. decorum. Y todo lo que conlleva eso. And I understand decoro. that in public Y yo sé que en meetings, público, en I may reuniones say públicas, Apostle yo puedo hacer William. referencia a Apóstol William. I understand Yo that. entiendo todo eso. But titles for me Pero los títulos, personalmente a mí, is not a big thing. no es una cosa grande. In fact, Realmente. we call Jesus Jesus. Llamamos a Jesús Jesús, But if we don't call some people by the title pero pastor si or no apostle, usamos un título para llamar a una persona, entonces they'll have a fever. eso le puede producir una fiebre a aquel que no lo llaman bajo un título. I mean, we can call Jesus Y si a Jesus. Jesús le llamamos, And he's not le llaman offended. Jesús, él no se ofende porque le llamen por su primer nombre. But the word apostolic Pero la palabra apostólico has got nothing to do with the title. no tiene nada que ver con el título apostólico. The word meant La palabra significa authentic, auténtico, original, original, genuine, lo genuino, true. lo verdadero. That's what it meant. Eso es lo que significa la palabra When they apostólico. said the church is Y cuando apostolic, decían que la iglesia es apostólica, they said ellos the decían church is original, que la iglesia es original, authentic, auténtica, genuine, genuina, true, verdadera trustworthy, y que puede confiarse or plenamente, credible. que tiene credibilidad. Now you know about fake. Ustedes saben las cosas falsas. We have fake news, Hay cosas falsas que se crean, we have fake money, hay dinero falso, we have fake brands, tenemos nombres que Counterfeit. también se usan, que son Counterfeit. imitaciones. and there's an illegal Y hay, or counterfeit church out hay there. una iglesia que es ilegal, una iglesia falsa operando. I like using Apple Por ejemplo, devices. yo uso estos instrumentos. This is an Apple iPad. Esto es un iPad Apple, a mí me gusta usarlo. And recently, Y recientemente I was flying out to another yo country, estaba viajando a un país and I got to the airport y fui al aeropuerto and discovered that I did not have my charger, y me di cuenta que no tenía mi my cargador, Apple charger. el cargador Apple. So I went into the shop Entonces in fui a the una airport, tienda en el aeropuerto and I said to them, "Can I get a y le dije, charger?" ¿me puedes dar un cargador? And the lady said to Y me, la señora me dijo a mí, "We have two." tenemos dos Types. tipos, And she said to me, "Which one do you want?" ¿cuál usted desea? I said, "What's the Bueno, difference?" ¿cuál es la diferencia entre She uno y said, el "One otro? is expensive Uno es caro and the other is cheaper." y el otro es más barato. I said, "So what's the difference between the cheap Pero one explíqueme la diferencia entre el barato y el caro. and the expensive one?" Y explíqueme la diferencia entre uno y otro. And she said to me, Y me dijo a mí, "One is authentic el más caro es lo auténtico and one is not genuine." y lo otro no es genuino. So I said, "But what's the Pero difference?" por favor, ¿cuál es la diferencia? She said, "The authentic Me one dijo, el auténtico will be accepted by your va a device, ser aceptado por but su there's no iPad. guarantee Pero no le puedo dar garantía que si that the usa other one al otro, will be accepted que su equipo lo pueda aceptar. or rejected." Lo puede aceptar o rechazar. No le puedo garantizar porque So no I es said, genuino. "Give me the authentic." Entonces yo le dije, deme el Even though it auténtico. was twice the price. Aunque fue 2 veces el precio del genérico, But not long ago, pero un tiempo atrás, no hace mucho my tiempo, wife and I were together, mi esposa y yo estábamos juntos and I used another y yo card, usé otro cordón and I charged my device, y cargué mi aparato, and mi my iPad, device said, y mi aparato dijo, "This charger este cargador cannot be recognized." no puede ser reconocido. And I said, "But this is genuine." Y dije, pero esto es genuino. She says, "I don't think Y ella so. me dijo, no creo. I think I brought this by Yo creo que mistake yo from the traje house. esto de otra casa. One of the boys we must have taken Quizás uno de their los charger. hijos, uno de nuestros hijos compraron And you know, un with cordón kids, falso. Ustedes saben cómo son They los always jóvenes. want to save money, Siempre quieren so they ahorrarse el they must have dinero. bought Así a que seguro cheap, que compraron uno barato. unauthentic No, uno que no es auténtico, uno que es barato. charger. Un cargador barato. I learned one thing, Y yo aprendí algo. and that is, Y es lo siguiente. if you use Si usted usa false methodologies, metodologías
falsas. No matter how good it is, No importa cuán buenas sean, it will be rejected by the true será church. rechazada por la iglesia verdadera. The true church La iglesia verdadera only wants the authentic. solamente quiere lo genuino. The way it has been designed to function, La manera en la cual ella ha sido diseñada para it funcionar can't tolerate no tolera anything that's false, nada que sea falso, anything that's illegal, nada que sea ilegal, anything that is not designed in nada que heaven. no sea diseñado por los cielos. In fact, Realmente, the true church la verdadera is iglesia not interested in nice preaching. ni siquiera le interesa que le prediquen It wants elocuentemente. words from Lo que God. quiere son palabras de Dios The mismo. true church La iglesia can verdadera only live by the Bible, solamente vive por medio de las escrituras. because this book Porque este libro comes from heaven. proviene del cielo, It's not from the earth. no es de la It did tierra. not come by the clever No inventions of man. vino, no llegó por medio de la inteligencia humana. When they said the church is authentic Cuando or dicen que la iglesia es apostolic, apostólica, they auténtica, meant ellos querían the decir church lives by the que la Bible only. iglesia vive por medio de las escrituras únicamente. Not clever ideas, No ideas ingeniosas de hombres, not by things that come no from outside the por Bible. cosas que salen fuera de las escrituras. There's No. some very nice ideas Hay muchas ideas buenas out there, allá afuera, but if it's not here, pero si no está acá, you can't follow it. no puedes seguirlo. For Por example, ejemplo, true worship la verdadera adoración is not good singing. no es cantar You bonito. can have the best Usted puede tener singers, los mejores you cantores, can have the best los musicians. mejores músicos. They can compete with the Pueden most skillful competir people in con the world. aquellos que están en el mundo. But true worship, Pero la verdadera Comes of the adoración Spirit. proviene del by the Espíritu grace of God. por medio de la gracia de Dios. And worship Y la adoración cannot just touch the soul, no toca simplemente el it must alma, touch the sino spirit. que toca el espíritu. If your spirit is not touched, Si su espíritu no está siendo that tocado, worship is not from la God. adoración entonces no es de Dios. Are you hearing ¿Me me? están Let escuchando? me tell you about warfare, Déjame hablar spiritual acerca de warfare. guerra espiritual. Le voy a hablar a ustedes. You can't go and study warfare Usted no puede ir a estudiar lo que es la guerra espiritual by per se, reading a book simplemente leyendo un libro by a person de una persona who may have converted to que se Christianity convirtió al cristianismo from being a Satanist. siendo, por ejemplo, una satanista. Un And, ejemplo. and because the person was once in the Y satanic por cult, cuanto esa persona estaba en lo que es la secta satánica, they introduced to you le introducen a usted how the Satanists cómo la satanista practice their o religion. la persona trató esa religión, And esa then secta, you use those y usar technologies or esas methodologies tecnologías o esas metodologías to do spiritual warfare. para entonces hacer lo que se llama guerra If espiritual. it is not in the Porque Bible, si no está en las escrituras, you can't use it. no se puede usar. No matter how good it may sound, Aunque suene bueno, how exciting. cuánto nos puede emocionar, In other words, en otras palabras, only the Bible. solo la escritura. So when they said the church is apostolic, Entonces, cuando decían que la iglesia es apostólica, they said ellos we decían, believe only in the Bible, solamente creemos en las escrituras, en la which is the Biblia, canon of que es Scripture. el canon de las The escrituras. word canon means a rule, El canon significa A una measure, regla, una a standard. medida, un estándar, a reed una vara by which we measure por el everything. cual medimos todas las cosas. And the true word of Y God la verdadera palabra de Dios comes from the mouth of sent ones. proviene de los labios, de la boca, de la voz de aquellos que son los enviados de Two Dios. types of sent Y hay ones dos tipos de are enviados. apostles and prophets. Están los apóstoles y los There's profetas. also pastors. También están pastores, and evangelists and pastors evangelistas and y teachers. maestros por igual. But apostles, Pero los apóstoles, they have a way ellos tienen una of manera decoding de mysteries, descodificar los misterios, unlocking doors, de dar los códigos para acceder a las exposing you puertas, to the depths of para Scripture exponernos las profundidades de las escrituras, like you've never como experienced nunca before. usted lo ha experimentado. And when that Y word comes, cuando esa palabra nos llega,
the mysteries of God los misterios The de Dios, secrets of God los secretos en Dios are unveiled. son entonces develados, And the revelados. Bible Y la Biblia doesn't just become a literal no book, solamente es una palabra literal, but it becomes an sino que es una incorruptible seed, palabra, es la simiente an incorruptible, eternal word una palabra eterna that just manifestada, unlocks que simplemente desata dimensions we've never encountered dimensiones before. que nosotros podemos acceder. And one of the things God is Y una de doing las in this cosas que Dios season está haciendo en esta estación is bringing us back to apostolic es ways. retornarnos a I'll start nosotros a la closing. gracia apostólica. So Termino what con is it esto. to be apostolic? Entonces, ¿qué es ser apostólico? It's the pursuit Es perseguir to go back o to retornar authenticity. a lo que es auténtico. So when we say apostolic Entonces, cuando season, hablamos de que estamos en la estación apostólica, we are saying we want to go back estamos haciendo una declaración que queremos to the retornar original design, al diseño to the original, eternal church, a la iglesia eterna, the church that was la designed iglesia que fue diseñada before God called the heavens antes and de que earth into Dios existence. creara los cielos y la tierra. We want to go back to the original Queremos intent of God. volver a la intención original en el we corazón don't bring the del Padre. true Si no church into the traemos la verdadera iglesia a then la we will tierra, never see the entonces transformation of the nunca earth. veremos la transformación de la creación. And to be Y apostolic, ser apostólico, God sends you apostles Dios entonces nos manda to apóstoles give you the key para darnos las llaves to knowledge, al to conocimiento, decode the para mysteries, descodificar los misterios, to open the para heavens, abrirnos los to cielos, send you information para enviarles información celestial that you've never heard que of nunca before. usted ha oído anteriormente. And when you start to Y build entonces by cuando that usted culture, comienza a edificar la cultura celestial en then la a tierra, reformation entonces comes. la reforma nos llega Anything that is y incorrect todo lo que está inadecuadamente is adjusted se comienza a hacer un corrected, ajuste, se hacen unas fine-tuned, correcciones, se alinean and aligned. y son alineados. And that's how we make Y es straight así como hacemos lo torcido derecho, the way that was el crooked. camino que fue trazado. And God is now Y restoring, Dios está restaurando, is está reconstituting, reconstituyendo. is bringing us back to a Él way nos está retornando where the life of God donde can come la back vida into de His church. Dios retorna a su iglesia. So when we talk about the apostolic Así que cuando season, hablamos de la estación apostólica, we're talking about a season estamos hablando de una where estación God is bringing us back en to el cual Dios nos authenticity. está retornando a lo auténtico. Everything you need to know about Todo the lo church que usted necesita saber está en is hidden in está this book. escondida en este Bible. libro, en las Escrituras. Amen? Amén. And that's what we want to get Y ahí back es to. donde nosotros queremos llegar. My prayer for the church Y in mi Santiago oración para la iglesia de Santiago or the es, church in Chile o la iglesia en Chile is that you will es que passionately ustedes con gran pasión not do what you want, no hagan lo que ustedes quieren hacer, but follow what the Bible says. pero sigan lo que las Escrituras In nos Ezekiel dicen. 43, the En Bible Ezequiel says- 43, la Biblia nos dice, The Bible says to le Ezekiel, dice a Ezequiel, show the design muestra el diseño of the temple to my del people, templo a mi pueblo, that they may be able que to do ellos it puedan hacerlo the way they see it. conforme a como ellos lo ven. And my prayer for Y mi you oración para ustedes is that es you will pursue the que things of ustedes God, puedan perseguir las cosas de Dios, pursue the puedan authentic church, perseguir lo que es auténtico, because we want one porque somos uno, holy, santos, Catholic, somos católicos, apostolic church apostólicos es la iglesia in the earth. en toda la tierra. Amen. Amén. So the word apostolic Así que la palabra apostólico is a very old es word, una palabra de antaño and it belongs to the true y church. pertenece a la iglesia verdadera. I want you to stand with Quiero que me. por favor se ponga sobre sus Let's pies lift your hands to God. y levante sus manos a Dios, al cielo.